Con un saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, nuestro encuentro semanal aquí en EWTN, en donde hablamos, compartimos, escuchamos, aprendemos y, por qué no, también nos llenamos de esperanza con todos los temas que tratamos semana a semana. Hoy estaremos hablando de un tema que es por demás una realidad de nuestros tiempos, pero también una realidad que desconocemos o que no acabamos de entender y de comprender. Hoy estaremos haciendo una pregunta y estaremos aprendiendo, escuchando y reflexionando. ¿Existe el divorcio católico? ¿Qué es la nulidad matrimonial? ¿Qué es la separación civil? Para hablar de todos estos temas y todo lo relacionado con esto, nos vamos a ir hasta la diócesis de San Isidro, nos vamos a ir hasta la Argentina para darle la bienvenida a nuestros tres invitados. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a Karim y Haddad. Karim, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Perspectiva Católica. Una gran alegría tenerte con nosotros. También darle la bienvenida también ahí desde la Argentina a Julieta Levene. Julieta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Omar? Una gran alegría que contar con ustedes y finalmente al padre Guido Borella. Padre Guido, bienvenido a Perspectiva Católica. Muchas gracias, Omar. Una gran alegría tenerlos a los tres, ya lo presentaba yo en el inicio, ¿no? Pues estaremos hablando de estos temas y padre, quiero iniciar con la primera pregunta, ¿no? En primer lugar, ¿qué es lo que entendemos nosotros como matrimonio católico? Antes de entrar de lleno y en empezar a hablar de todas estas disyuntivas y estos caminos, pues así como una visión general, ¿qué es lo que la Iglesia entiende por el matrimonio? Bien, el matrimonio como sacramento es un consorcio de toda la vida, entre dos personas, y la Iglesia remarca en su enseñanza que es de toda la vida porque integra todas las dimensiones de la vida de las personas, no deja nada fuera. Es, por lo tanto, por su misma naturaleza, este sacramento instituido por Dios y ordenado al bien de los esposos, a la comunicación del amor entre ellos, y a la generación y educación de los hijos. Esas son como las dos finalidades del matrimonio como sacramento. Sí, adelante, las padre. propiedades, perdón, no, si tenés alguna pregunta. No, continúe, padre, continúe. No, y las propiedades esenciales del matrimonio son la unidad y la indisolubilidad. Es decir, la unidad que tiene que ver con la fidelidad entre los esposos y la indisolubilidad, es decir, que se trata de un vínculo para toda la vida. Muy interesante lo que menciona porque nos va planteando esta primera expectativa y esta primera perspectiva, Julieta, ¿no? Que el matrimonio nace desde una promesa que es, como se dicen los votos matrimoniales, ¿no? Hasta que la muerte nos separe y que tiene una serie de condiciones. Pero, Julieta, también el matrimonio y la unidad de dos personas, de un hombre y una mujer, de manera particular ahí en nuestros días pareciera ser más de manera más elevada, ¿no? Enfrenta muchos retos que muchas veces, Julieta, orillan o animan a las personas a pensar en que, bueno, lo mejor es tomar caminos diferentes, ¿no? Sí, Omar, a ver, desgraciadamente pasa esto, ¿no? Lo que vos decís, vemos permanentemente a nuestro alrededor, ¿no? Familiares, amigos, ¿no? Personas de nuestras comunidades que, a pesar de que han puesto todo, ¿no? Todo lo que han podido, humanamente, espiritualmente, para llevar ese matrimonio adelante, no han podido, ¿no? O quizás alguno de los dos no ha querido tomar ese nivel de compromiso o cumplir con las obligaciones propias del sacramento del matrimonio. Sí, esta es la realidad que vemos hoy, por eso es tan importante, y nosotros en nuestro servicio, en la diócesis de San Isidro, todos estos años que venimos trabajando, vemos esta necesidad imperiosa en formarnos todos, sacerdotes, laicos, consagrados, formarnos para poder acompañar mejor a los novios, a los matrimonios jóvenes, en cada una de las etapas que va pasando y atravesando, las crisis que van atravesando los matrimonios, que es algo natural, ¿no? Es algo lógico en la vida, pero que necesita mucho acompañamiento, ¿no? Oración, pero también un conocimiento humano de las necesidades de esa pareja, de ese matrimonio, ¿no? Para eso hay que formarse, sin ninguna duda.
Absolutamente, y es por eso, ¿verdad?, que tenemos este espacio el día de hoy para hablar de todos estos temas. Y Karim, no podemos dejar de lado también que en la sociedad moderna, en el mundo occidental, también el matrimonio tiene un aspecto jurídico, un aspecto dentro de la ley, dentro de los gobiernos, que de alguna manera sigue el modelo, pero también quería escucharte, ¿no? No es exactamente, por ejemplo, lo que el padre nos decía acerca del sacramento del matrimonio. Entonces, hablemos, Karim, un poco acerca de este otro lado, ¿no? Este proceso que es un proceso, un por cierto, legal, ¿no? Tal cual, Omar. Yo siempre cuando doy clases en la facultad trato de que los alumnos que están estudiando abogacía puedan asimilar y al mismo tiempo diferenciar lo que es una unión y lo que es, ¿no?, la otra unión. Una con aspectos meramente civiles y que por lo tanto va a producir efectos civiles, y otro que tiene que ver con todo un mundo más espiritual, más eclesiástico, y que si bien pueden asemejarse, sobre todo en algunas culturas o en algunos países de tinte más católico, siguen siendo cuestiones diferentes, ¿no? Y es importante que la gente entienda que una cosa no conlleva a la otra, y al mismo tiempo, como decías al inicio, cuando se busca disolver un vínculo matrimonial eclesiástico, termina siendo algo muy distinto a lo que se busca cuando se busca un divorcio civil, ¿sí? Y precisamente partiendo desde esta parte, quiero continuar contigo, Karim, porque, bueno, aquí es donde empezamos, ¿no? Como entrar de lleno al tema, y haces tú una gran diferencia. Un divorcio civil. ¿En qué situación o qué es lo que puede llevar y permitir a esta realidad? ¿Cuáles son las circunstancias que pueden permitir esta realidad como tal, así como tú nos lo mencionas en estas dos palabras, un divorcio civil? Divorcio civil, a ver, independientemente, ¿no?, del ordenamiento jurídico del cual estemos hablando, independientemente del país del cual estemos hablando, cuando se persigue un divorcio civil, lo que se está haciendo es disolver una sociedad conyugal, ¿no?, que en algún momento se estableció con este varón y con esta mujer que deciden contraer. Y acá, Omar, obviamente entra a jugar un montón lo que son uniones del mismo sexo, que si bien no es matrimonio, tienden a tratar de equipararse, lo cual no termina de ser un matrimonio, pero entran a jugar un montón de cuestiones que tienen que ver con el ámbito civil. Cuando se busca este divorcio civil del cual estábamos hablando, repercute en el ámbito meramente secular, ¿no? Ya decía, disolver esta sociedad conyugal, si hay bienes, repartir los bienes que haya en este matrimonio, va a repercutir si hay hijos en lo que tiene que ver con la tenencia, con régimen de visita, con alimentos, pero bueno, que nada tiene que ver con lo que es una nulidad matrimonial eclesiástica, ¿no? Exactamente, y que hay una serie de consecuencias, una serie de responsabilidades que esto conlleva, pero que iremos viendo poco a poco. Padre, bueno, hemos visto esta pequeña exposición que nos hacía a Karim del divorcio civil, de la separación de esto que sucede, pero dentro de la iglesia esto como tal no existe, ¿no, Padre? Hay un proceso, hay una nulidad. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia entre este divorcio civil y una nulificación, una nulidad? Bueno, lo que pasa es que en primer lugar, cuando dos personas celebran el sacramento del matrimonio, se presume que no tienen intención de recurrir al divorcio. Es decir, no tienen la posibilidad, la opción de divorciarse si eventualmente las cosas no se dan como habían proyectado, como habían pensado. Eso en el ámbito civil sí es posible. Pero no para nosotros en lo que significa el sacramento del matrimonio, en esta propiedad que tiene el sacramento mismo, que es la indisolubilidad, y la intención que tienen los que contraen matrimonio de perseverar en este vínculo, en esta alianza de la que somos testigos cuando vamos a un casamiento, ¿no?, a la celebración de un casamiento. Entonces, la nulidad matrimonial, es decir, pedirle a la iglesia, porque acá ya entraríamos medio como en la definición de lo que es la nulidad matrimonial,
sería pedirle a la Iglesia, los esposos, los bautizados que han transitado ya su divorcio y sospechan, tienen la sospecha de que hay algo que puede haber viciado el consentimiento matrimonial, algo que puede haber afectado la validez de su matrimonio en tanto sacramento, que puede haber estado ausente alguna de estas propiedades esenciales o la búsqueda de estas finalidades, por poner un par de ejemplos. Es un derecho del fiel pedirle a la Iglesia que a través de un proceso la Iglesia revise su situación para ver si ese matrimonio fue válido o fue nulo, es decir, que nunca existió. Por eso diferenciamos la disolución de la nulidad, porque hay una afirmación de un papa de hace algunos siglos que dice que el matrimonio no puede ser disuelto es decir, el matrimonio rato y consumado, es decir, celebrado válidamente, no puede ser disuelto por otra causa fuera de la muerte. Por eso hablamos de un proceso especial de la nulidad matrimonial para ver si existió o no existió. Y puede darse en un juicio de divorcio o en un proceso de divorcio que las dos personas estén enfrentadas. Bueno, en un proceso de nulidad matrimonial no va el uno contra el otro, sino que lo que se le pregunta es al sacramento que se presume válido y que habrá que demostrar si fue nulo o no, si realmente fue válido, a partir de un proceso de la declaración de las partes, de la declaración de testigos. Es decir, es otra cosa, es otra cosa totalmente distinta en ese sentido. Y que no sé Julieta, si fue claro o... No, padre, hace mucho sentido lo que nos menciona, padre, porque precisamente, Julieta, te iba a preguntar, escuchando al padre, viendo un acercamiento positivo para tratar de descubrir en la nulidad si lo que realmente sucedió fue que no se dieron las condiciones, que no se presentó de manera correcta, y como bien menciona el padre, Julieta, y que a veces parece ser lo opuesto, ¿no? Vemos la separación y la unidad como una lucha, como un enfrentamiento, como quien gana o quien tiene la razón. Y Julieta, aquí es en donde entra esto que tú mencionabas hace un momento, la importancia de educarnos y formarnos en estos temas para descubrir que quizás, bueno, es que cuando nos conocemos, él me prometió un viaje a París cada verano y bueno, resulta que ya van 2 que no me lleva, ¿no? Claro, sí, te entiendo. A ver, creo que hay un punto donde lo que creo que es fundamental al encarar o pensar en un proceso de nulidad matrimonial es la honestidad y la verdad, ¿no? Si las personas no se acercan a la Iglesia a plantear, como decía el padre Guido, a plantear esta posibilidad o esta duda sobre su sacramento, si no lo hacen buscando la verdad, y no tiene el sentido, ¿no? Que se merece el sacramento, es algo sumamente importante, la Iglesia se lo toma realmente como lo que es, y los bautizados deberíamos hacer lo mismo. Pero la realidad, como vos decís, muchas veces no es así, por desconocimiento, o por lo menos es lo que yo pienso y mi experiencia, es la falta de acompañamiento. Yo creo que cuando las personas se acercan a la Iglesia a preguntar o a consultar sobre la nulidad matrimonial, cuando encuentran personas que les informan, que los acompañan, que los guían de una manera, con una mirada espiritual, con una mirada misericordiosa, y las personas van entendiendo de qué se trata. Es decir, hay un punto donde la comunicación, la información no es buena, ¿no? Es lo que vos decías al empezar el programa, es decir, hay un gran desconocimiento de esto, ¿no? Entonces yo creo que como laicos y sacerdotes tenemos la obligación de formar más, de formar mejor a los catequistas, a los padres, es decir, la formación en lo que es el sacramento del matrimonio y por lo tanto, cuándo un sacramento del matrimonio es válido y cuándo no, ¿no? Es decir, se ha hecho siempre mucho hincapié, está bien, porque es así, en la indisolubilidad, ¿no? Una de las propiedades que mencionaba el padre. Pero hay que entender que el matrimonio es indisoluble cuando fue válido, cuando ese consentimiento tenía en ese momento todos los requisitos necesarios para ser válido. De lo contrario, no es un verdadero sacramento. Acá hay como una confusión muy grande a veces, ¿no? Es decir,
no es que el hombre separa lo que Dios ha unido, no, es que eso nunca estuvo unido. Entonces, a veces el hecho de haber estado ahí en la ceremonia, en la iglesia, con la misa, el coro y todo eso, uno dice, bueno, están casados, y yo estuve, yo participé, ¿cómo pueden decirme a mí que esas personas no estaban casadas? Pero bueno, eso aparentemente, ¿no?, fue una celebración con todo la mejor intención, pero no estaban dadas las condiciones para que eso sea un verdadero sacramento. Y este es un punto que hay que formarse y entenderlo. No es algo tan simple, no es tan fácil de explicar también así en un programa, pero es importante acercarse, entender, especialmente la gente que tiene dudas sobre, ¿no?, su realidad, esas personas de fe, divorciadas o que han sufrido un fracaso matrimonial. Bueno, tienen que poder acercarse y consultar y recibir la información necesaria y el acompañamiento sobre todo, ¿no? No es algo fácil de encarar, es algo doloroso, es algo que genera mucha culpa, con todo lo que implica para los hijos, es decir, es algo que hace falta un buen acompañamiento y una formación, ¿no? Por eso estamos en este momento, ¿no?, empezando ahora en septiembre con este curso que vamos a dar, ¿no?, junto con el CELAM, con el CEVITEPAL, desde el Instituto de Formación, justamente para formar a los equipos de la pastoral familiar, o que trabajan en prematrimoniales, o que quieren acompañar específicamente a las personas divorciadas que quieren acercarse a la nulidad matrimonial, a conocer de qué se trata, ¿no? Exactamente, algo muy importante que es la formación y que, como dice Julieta, no es ir entendiendo que no son situaciones fáciles. Karim, precisamente no compartíamos contigo hace un momento y hablábamos de este divorcio civil, ¿no?, de esta separación, que también decías tú brevemente, ¿no? No solo es el hecho de decir, bueno, pues listo, aquí firmamos un papel y ya no hay ningún convenio, no hay ningún arreglo entre tú y yo, pero hay también una serie de responsabilidades, una serie de procesos que muchas veces una persona que quiere realizarlos por la circunstancia que sea, no se pone a pensar, no se pone a analizar y después termina siendo un proceso todavía mucho más complicado. Entonces, Karim, un poco continuando con este tema en cuanto a esto, a lo civil, a lo legal, un poco las responsabilidades y consecuencias que esto conlleva, Karim. Está bien, Omar, sí, antes de contestarte y sumado a lo que venían hablando los chicos en esto de formarse y de tratar de entender la diferencia entre lo que es el divorcio civil y la nulidad matrimonial, lo jurídico, por supuesto, que acompaña esto que venimos hablando, y yo siempre trato para que quede claro qué tiene una sentencia y qué tiene la otra, ¿no? Para que se entienda, cuando un juez civil dice, yo decreto este divorcio vincular, lo que está diciendo es, este varón y esta mujer que estaban casados, que tenían un estado de vida de casados, a partir de ahora que yo decreto el divorcio vincular, constituye un nuevo estado, ¿no? Constituyo que a partir de ahora son solteros. Esa sentencia de divorcio vincular, desde lo jurídico llamamos que es una sentencia constitutiva porque justamente constituye un nuevo estado. Y es un poco esto que decía Julieta y Guido cuando hablaban de la nulidad matrimonial, que en una nulidad matrimonial, cuando un juez eclesiástico dicta una nulidad matrimonial, no está constituyendo un nuevo estado, porque la sentencia en sí de nulidad matrimonial no es una sentencia constitutiva, sino que es una sentencia declarativa, a diferencia del divorcio civil. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el juez eclesiástico es declarar, no constituir un nuevo estado, declarar que ese matrimonio, ese sacramento que creían las partes que estaban celebrando de manera válida, en realidad nunca lo celebraron. Como decía Julieta recién, nunca fue celebrado de manera válida. Entonces, no es que cambie el estado de ese varón y de esa mujer, como sucede en un divorcio vincular, sino que lo que hace la Iglesia es avisarles de alguna manera, ¿no?, en palabras sencillas, que su matrimonio nunca existió, su sacramento nunca existió. Sí, como decía Julieta, existió la familia, sí existieron los hijos, sí existió la celebración, la fiesta, proyectos que pueden haber tenido, pero ese matrimonio como sacramento en sí no existió. ¿Sí? Eso, para que quede claro, que no es lo mismo, ni siquiera una sentencia de nulidad matrimonial a un divorcio, a una sentencia de divorcio.
Sí, ¿no? Y que nos queda y nos va ayudando a ir entendiendo estos procesos que por algún momento pueden parecer un poco complicados, padre, puede parecer un poco enredadizo, ¿no? Que si es una nulidad, que si es un divorcio, que si estábamos realmente casados o no lo estábamos, padre, pero todo esto nos habla de una realidad más grande, ¿no? Y que a nivel general, en Occidente, en Latinoamérica, en Estados Unidos, pues estamos viviendo una crisis de parejas, ¿no, padre? Un malentendimiento de lo que significa la relación de parejas y el matrimonio mismo, ¿no, padre? Lo que pasa es que creo que, a ver, no quiero ponerme a criticar ni a señalar con el dedo acusador a la cultura en la que vivimos, porque somos hijos también de esta cultura y en la cultura también hay semillas del Evangelio, ¿no? Que hay que tratar de descubrirlas constantemente. Pero sí es verdad que vamos hacia una cultura más individualista, ¿no? Donde estamos cada vez más preocupados por nosotros mismos y por encontrar nuestra propia felicidad, y el matrimonio como sacramento que reclama, pide por su misma naturaleza esta entrega de amor a la otra persona, mutuamente darse y recibirse, pide de algún modo como esta madurez que te hace salir de vos mismo para buscar la felicidad de la otra persona. Y eso no tiene, a veces los que se preparan o los que van a dar el paso para contraer matrimonio por iglesia, no sé si lo tienen tan claro. Esto de casi de querer al otro, amar a la otra persona con la que te vas a casar, más que a vos mismo, ¿no? Tiene esa, y los que están casados lo saben, el matrimonio tiene esa dimensión de cruz, en tanto renuncia a uno mismo y entrega al cónyuge y a los hijos. Entonces yo creo que culturalmente está muy claro este deseo que tenemos todos de ser felices, pero bueno, la pregunta que se han de hacer los que se van a casar es si podemos ser felices juntos, ¿no? Si yo puedo hacer que mi felicidad consista en hacer feliz a la otra persona, ¿no? En definitiva, el Papa Francisco en el capítulo 4 de Amoris Laetitia, cuando analiza y habla sobre el himno al amor de la primera carta a los Corintios, dice que amar es hacer el bien, es decir, buscar el bien de la otra persona. Me parece que si eso está claro entre dos personas que van a contraer matrimonio, tenemos gran terreno ganado, ¿no? Porque uno va a las celebraciones de las bodas y escucha el amor es paciente, es servicial, y después escucha al final, ¿no? Que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, cuando uno ve que no se esperaron, que no se soportaron, que no se disculparon, la pregunta que hay que hacerse es, ¿hubo amor? Sí, muy importante. Es una pregunta que nos deja así como en el aire, porque precisamente no es a veces malentendimiento. Y Julieta, continuando con lo que el padre mencionaba, ciertamente, pues, verdad, también pertenecemos y muchas veces somos producto del medio ambiente, de la cultura donde crecemos, de aquello que nos rodea, pero también este es un buen momento, Julieta, para reconocer que inclusive antes de llegar a dar ese paso, tiene que haber un buen proceso de formación en la familia, en la comunidad y también en la iglesia, ¿no? Para irnos a ayudar a entender realmente la importancia del matrimonio, de la unión de la pareja, ¿no, Julieta? Claro, sí, totalmente. Hay un punto que, bueno, justo hoy, hablando con todo un grupo de personas sobre este tema, salía algo que permanentemente, ¿no? Al hablar de la unidad matrimonial, uno dice, pero ¿por qué no podemos prevenir esto? ¿Qué hace la iglesia con los novios? ¿O por qué los sacerdotes casan, como dice la gente, a jóvenes o personas que no están preparados? Bueno, acá hay que hacerse un planteo primero nosotros como padres, como hijos, y todos, cada uno como catequistas, como sacerdotes, es decir, ¿cómo formamos
a los futuros cónyuges. Es decir, esto no se soluciona con una charla, 2 charlas, un día, sino que es una preparación de la vida entera, ¿no? De esto que decía también el padre Guido, de aprender a amar, sobre todo aprender a amar, ¿no? Entonces, por un lado está esta formación humana que todos necesitamos, aprender a comunicarnos, aprender lo que es la entrega, la misericordia, un montón, pero también formarnos en lo que es el sacramento del matrimonio, que tiene, como no se sabe teológicamente, es decir, Jesús lo elevó al nivel y a la calidad de sacramento a una realidad que es una realidad natural, porque bueno, hay muchísimas parejas o matrimonios que solo se casan por civil y está muy bien y constituyen su familia. El tema es que quienes elegimos celebrar el sacramento del matrimonio tenemos que tener una gran conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Esto es importante. Por eso, ¿no? Vuelvo a insistir en este curso que estamos ahora, que venimos formando, trabajando con mi padre Guido, con Karim y con todo el equipo de la diócesis de San Isidro, que es un curso que dimos de manera presencial hace 2 años y ahora vamos a dictarlo virtualmente, todos los lunes de septiembre, desde el 2 de septiembre, son 5 lunes a las 18 horas de Colombia, 20 horas de Argentina, bueno, tendrán que ver el horario, ahí tienen toda la información. Van a ser clases virtuales, en vivo y otras grabadas, justamente para formarnos en esto, especialmente en todo lo que el Papa, ¿no?, presenta en la alegría del amor, en este documento tan importante, y también en concreto sobre lo que significa la nulidad matrimonial, lo que significa acompañar a las personas divorciadas de fe que hoy atraviesan este amor herido, ¿no? Como este proyecto que no pudo ser, pero bueno, que la vida sigue y que uno tiene, ¿no?, oportunidades y que la vida no se acaba con un fracaso matrimonial, ¿no? Y que Dios tiene para todos grandes planes. Y bueno, recorrer este camino de la nulidad matrimonial es una manera de revisar esa historia y de, sobre todo, a los ojos de la misericordia de Dios, ¿no? Es decir, no ser nosotros quienes nos consideramos, somos aduana, ¿no?, de otros o de nosotros mismos, dejar que la Iglesia pueda analizar esa historia, ¿no?, lo que ocurrió en ese sacramento. Exactamente, es precisamente ir descubriendo, pues número uno, ¿no?, la belleza de lo que es el matrimonio, los retos que implica siquiera llegar a pensarlo y después cómo vivirlo. Y padre, nos quedan 2 minutitos antes de ir al break, pero definitivo, quiero antes de ir al break, algo que usualmente no hacemos, ¿no? Pero quiero darle la oportunidad, padre, de manera particular, para unas palabras para aquellos que de pronto en estos momentos nos están viendo y están pasando alguna situación que los han llevado a pensar que lo mejor es que cada quien tome su camino. Que puedan vivir este proceso que están haciendo con mucha paz, sin agresiones, sin violencia, que se dejen acompañar, que escuchen a sus propias familias, que puedan compartir esto que les pasa y esto que están viviendo con otros, que se dejen acompañar también por la iglesia, por la comunidad parroquial que tengan cerca, que recurran a distintos tipos de ayuda, terapia psicológica, terapia de pareja, antes de tomar esta decisión, es decir, que se tomen en serio el vínculo, la relación que tienen. Pues muy bien, pues con esta invitación a reflexionar, a tomárnoslo en serio antes de tomar cualquier decisión seria, vamos a tomar una pausa. Esto es Perspectiva Católica. Ya lo sabe, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Por favor, dele like, síganos y compartan nuestro contenido en Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. No se vaya, volvemos en un instante. Omar Aguilar, Perspectiva Católica. Continuamos
nuestra charla también aprendiendo y por qué no, tomándonoslo bien en serio. Estamos hablando del divorcio católico, la nulidad matrimonial, cuál es la diferencia, existe uno, cuál es el otro. Estamos teniendo una muy buena conversación con Julieta Levene, padre Guido Borella y Karim Yadid, todos desde la diócesis de San Isidro en la Argentina. Karim, justo antes de terminar, el padre Guido daba una recomendación y decía: tómenselo en serio, todo el proceso. Antes de tomar cualquier decisión, hay que hacer las cosas en serio, seriamente. Hablando de la seriedad que también la iglesia se toma al hacer todo esto, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que se juega dentro del derecho canónico en la iglesia? Muchas personas ni lo conocen. Es un libro al que a mí me gusta referirme como el libro de la misericordia, porque al final lo que busca es acercarnos a Dios. Pero Karim, desde tu experiencia, desde tu vida profesional, y para aquellos de nuevo, ¿no?, que no lo conocen, ¿cuál es el rol del derecho canónico en todos estos procesos? La razón de ser del derecho canónico es la salvación de las almas, ¿no? Por eso vos decís que es el libro de la misericordia. El último canon del código termina justamente con esta frase, que buscamos que todas las almas se salven. ¿Por qué? Porque en definitiva el derecho canónico lo que hace es regular, ¿no?, esta iglesia que somos. Si bien cuando nos referimos a la iglesia hablamos, y que es cierto, que somos parte de este cuerpo místico cuya cabeza es Cristo, no dejamos de ser un grupo de personas que viven en un lugar determinado, que viven en una época determinada, y que como tal, como grupo de personas, necesitamos una regulación, necesitamos un orden, ¿no? Necesitamos que cada institución dentro de la iglesia tenga precisamente este orden del cual venimos hablando. ¿Para qué? Para que cuando haya que poner en tela de juicio alguna de estas instituciones, también se sepa ordenadamente cuál es el camino a recorrer para decidir, en este caso lo que estamos hablando, para decidir si es un matrimonio es nulo o no es nulo. Creo que el derecho canónico como tal viene a jugar ese rol en la iglesia, a poner un orden. Exactamente, y que de eso es lo que estamos hablando, de ver todas estas realidades con un orden. Julieta, una pregunta un poco inocente, pero estoy seguro que más de una persona tendrá la misma pregunta que yo. ¿Cómo accesamos al derecho canónico? Es decir, ¿es un derecho como creyente o tenemos que contratar a alguien? ¿Cómo se vive este proceso? ¿Qué se tiene que hacer? Si te estás refiriendo, Omar, a un proceso de nulidad matrimonial, la persona que tiene estas dudas o estas inquietudes tiene que acercarse al obispado en su diócesis, ¿no? En la diócesis del lugar donde vive, o también en la diócesis de donde celebró el sacramento del matrimonio, ¿no?, de la parroquia donde se casó. Son los lugares donde pueden informarle. Cada diócesis, cada obispo, tiene organizada este aspecto de la justicia, ¿no?, de los tribunales eclesiásticos a su manera. A veces son distintas diócesis que se unen para formar un mismo tribunal, a veces cada obispo tiene su propio tribunal en su sede, y es allí donde están los canonistas, ¿no?, estas personas que han estudiado derecho canónico y se han especializado para poder entender todos estos detalles, ¿no?, porque un abogado puede entender, como bien hablábamos, ¿no?, todo lo necesario para un divorcio civil, ¿no?, todo lo que implica ese proceso, pero son los canonistas quienes tienen una formación específica con esta mirada, como bien decís vos, de misericordia, pero también profundizando en todos los aspectos de la iglesia, ¿no? La iglesia como sociedad abarca temas penales, económicos, los sacramentos, un montón, infinidad de cosas, y para eso, están los licenciados en Derecho Canónico, ¿no? Nos hemos preparado para esto, o intentamos hacer lo mejor que podemos. Así es, y Julieta, cabe la pena en este momento agregar que como un proceso, parte de la iglesia que es, y como todo lo que se lleva, pues no es algo que se soluciona de la noche a la mañana, ¿verdad? No, el proceso de nulidad es algo muy serio, que no debe durar muchísimo tiempo de ninguna manera. En la reforma del Papa, el motu propio Mitis Iudex del año 2015, justamente lo que hizo fue no modificó la esencia de lo que es el proceso de nulidad ni las causales, pero sí ayudar a que sea algo más cercano a la gente
ya sea porque se pidió la creación de más tribunales, porque sea más cercano el obispo con sus fieles, con los párrocos, a través de los párrocos, y que fuera algo más ágil el proceso, no una cosa larga, que la celeridad de los procesos, y por otro lado también la gratuidad de los procesos, ¿no? Que es un tema delicado y difícil, pero se le pide, el Papa lo que pide a los obispos es que hagan todo lo posible para que este proceso sea algo accesible y gratuito para las personas, porque, bueno, se trata de bienes espirituales, más allá de que hace falta, ¿no?, una organización. Lo que el Papa también pide, y nosotros en nuestra tarea con Karim y con el Padre Guido nos tomamos muy en serio, es todo el acompañamiento prejudicial, toda la etapa pastoral o prejudicial, como le llaman, ¿no? Esta norma del Papa, que ahora, bueno, forma parte del Código de Derecho Canónico, ¿no?, esta reforma. Entonces, ese acompañamiento previo necesita personas formadas específicamente, ¿no? No es lo mismo acompañar espiritualmente en la vida a una persona que acompañarla para que pueda analizar y hacer un discernimiento previo a poder iniciar el proceso. Esa etapa prejudicial, nosotros en nuestra diócesis se llama Camino de Esperanza, forma parte de un servicio pastoral para los procesos de nulidad matrimonial, y una vez que esa persona transitó acompañada, todo ese cuestionario, todo el material necesario para analizar si hay fundamentos o no, porque puede ser que ese matrimonio no haya fundamentos para poder iniciar el proceso judicial, y recién ahí se inicia ya en el tribunal eclesiástico la etapa judicial, que dura aproximadamente un año, ¿no? A veces un poco menos, a veces más, dependiendo de un montón de factores de testigos, de prueba, ¿no?, que pueden a veces prolongar un poco más un proceso, pero la idea es que dure aproximadamente un año, ¿no? Y que precisamente, padre, y has aunado un poco a lo que menciona Julieta, y padre, algo que usted ha mencionado en un par de ocasiones y que sí me gustaría hacer un poco más de hincapié, que en estos procesos, en este proceso prejudicial, en este acompañamiento, en la seriedad que usted mencionaba anteriormente, padre, la importancia imperiosa de vivir esto en un proceso de paz, en un proceso de concordia, porque, padre, bueno, la visión general, ¿no?, que podemos tener es de que la separación y todo esto, pues es una situación trágica, difícil, y lo más rápido que se termine y no te vuelva a ver, mejor. Pero, ¿por qué la importancia, padre, y el hincapié en vivir en estos procesos hasta cierto punto en paz? Porque lo que menos busca la Iglesia, Omar, es que la gente esté enfrentada, que aquellos que han contraído matrimonios se terminen separando con violencia, con agresiones, con enfrentamientos que son inconducentes. Acá es muy importante, y algo de esto dijo Julieta con respecto a Camino de Esperanza y toda la pastoral prejudicial, es el rol de los párrocos en el acompañamiento de las personas que han vivido con mucho dolor su separación matrimonial, que lo han vivido, porque esto no hay otra forma de vivirlo, lo han vivido como un verdadero fracaso, el fracaso de su sueño, de su proyecto de vida que se les ha roto, encontrarse en las parroquias no con una comunidad que los expulse, que los eche, sino con manos acogedoras, con oídos receptivos que puedan sentirse que realmente son escuchados y que pueden confiar, ¿no?, en las personas que forman parte de una comunidad parroquial. Así que es muy importante en ese sentido el rol de discernimiento también que tienen los párrocos a la hora de recibir a personas que han sufrido tanto en esta experiencia. Y padre, continuando con esto que usted menciona, también la importancia de la pastoral general en la comunidad, en la parroquia, ¿no?, de crear espacios en donde personas que estén en circunstancias difíciles o que estén saliendo de circunstancias difíciles puedan ser acogidos. Entonces también esta es una invitación a los laicos, a todos nosotros, a comprometernos de cierta manera en crear estos puntos de esperanza y de encuentro, ¿no, padre? Sí, desde ya estamos invitados a recibir a todos, a hacer una iglesia de puertas abiertas, o como dice el Papa Francisco también,
la casa abierta del Padre, ¿no? Eso es lo que tiene que ser la iglesia. Además del hospital de campaña que recibe a los heridos y los sana, ¿no? Con el estilo del buen samaritano, me parece que todos tenemos que tener esa compasión y ese espíritu de misericordia para acompañar a las personas en esta situación, ¿no? Y recordar la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 37, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados, como un principio para vivir la misericordia también entre nosotros. Exactamente, y vivirla en primera persona, ¿no? Reconociéndonos en nuestras faltas y lo que podemos mejorar antes de siquiera voltear a ver la paja en el ojo ajeno. Karim, en el proceso de lo que hemos estado hablando, de ir caminando para ver si existen las condiciones o si nunca hubo un matrimonio, ¿existe también la posibilidad de descubrir y de redescubrir la belleza del matrimonio y decir, espera, creo que hay demasiadas cosas buenas para continuar este proceso? Es decir, ¿también puede ser un camino de esperanza? Creería que sí. Rara vez puede suceder que dos personas que inician un proceso de unidad matrimonial puedan reencontrarse, pero de hecho el Código de Derecho Canónico lo estipula, ¿no? El Código de Derecho Canónico le dice al vicario judicial, que es quien va a admitir una demanda en unidad matrimonial, que cuando la admite tenga esperanzas justamente fundadas de que ese vínculo ya se ha roto y no hay vuelta atrás, aun cuando hayan estado divorciados. Nunca me pasó en mi experiencia de ver que un hombre y una mujer que inician una unidad matrimonial puedan llegar a reconstruir, pero sí nos ha pasado, y esto sí es muy común, y tenemos muchas anécdotas en el Tribunal de San Isidro, de ver cómo el proceso de nulidad matrimonial es un espacio o una instancia en donde quizás ambos, ¿no? Cada uno por su cuenta, terminan haciendo autocrítica, terminan perdonándose a uno mismo, terminan perdonando al otro, y terminan recorriendo un camino que quizás empezó lleno de piedras, de espinas, de escombros, y termina siendo un camino muy sanador para los dos, en donde quizás hubo nulidad matrimonial, quizás no, independientemente de la sentencia, y la devolución que tenemos es cuando vamos a darle la devolución de sentencia, lo que nos dicen es, independientemente de qué es lo que haya decidido la Iglesia, me voy tranquilo porque el proceso hizo lo suyo. No solamente conmigo, sino también con mi exmujer, con mi exmarido, con el vínculo que tenemos con nuestros hijos, con los testigos que vinieron a declarar. Entonces, repito, no sé si sería una instancia para reconstruir esa unión, pero sí para sanar un montón de heridas. Eso sin lugar a dudas. Absolutamente, y que aunado, ¿no?, a lo que menciona el padre Karim, la importancia de en este proceso encontrar esa paz, esa tranquilidad, de tener ese encuentro con el Señor, y de que la resolución a la que se llegue, bueno, nos va a llevar a un buen puerto, nos va a llevar a un buen lugar. Y precisamente, Julieta, esta parte de la formación y de todo lo vimos en el segmento anterior, pero ahora quiero aprovechar y también darte el espacio, y también va a aparecer en la pantalla toda la información y un código para que se registren con su teléfono celular. Cuéntanos este proyecto que están a punto de iniciar con la Conferencia de Obispos de Latinoamérica, cómo la gente se puede registrar, qué es lo que hay que hacer, porque creo que precisamente, ¿no?, por eso estamos acá reunidos, para dar más información, para poder vivir con esperanza y dar una respuesta de esperanza a tantas familias que lo necesitan. Cuéntanos un poco. Bueno, gracias por ayudarnos a difundir esta iniciativa. Lleva ya un tiempo de ir formando a distintos grupos y personas en la diócesis de San Isidro y en otras diócesis que fueron sumándose a un modelo de acompañamiento donde hay un grupo de laicos numeroso. En el caso de nuestra diócesis son aproximadamente 30 laicos que se han ido formando, y permanentemente hemos hecho este tipo de capacitaciones. Bueno, y a raíz de esto, los obispos en el CELAM, distintos obispos propusieron esta opción de hacerlo de manera virtual, con una llegada más amplia a toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer este curso todo el mes de septiembre, y para eso, bueno,
somos más de 10 profesores que vamos a ir tratando distintos aspectos teológicos, psicológicos, canónicos, con esta mirada pastoral. Y lo que va a haber, que yo creo que eso es muy interesante y es algo que nos diferencia, son testimonios de personas que atravesaron su proceso de nulidad y quieren compartir distintos aspectos de lo que fue ese recorrido, ¿no? Con historias muy diversas, con situaciones, ¿no?, de vida muy distintas, pero a todos nos une esta mirada de la importancia del sacramento y de la misericordia hacia quienes no han podido, ¿no?, llevar a buen puerto o creer que ese sacramento era válido y pudieron descubrir a través de este camino de esperanza, a través de este acompañamiento, la verdad de su historia, ¿no? Pudieron encontrarse y, bueno, sobre todo esto, ¿no?, perdonarse a sí mismos, perdonar a los demás. Así que, bueno, esta capacitación tiene a través de 9 clases, algunas grabadas, otras son en vivo, con la posibilidad también más adelante de tener todo el curso grabado para poder adquirirlo. Y bueno, la idea es esa, está abierto a todos. A veces nos dicen, bueno, pero ¿para quién está dirigido? Bueno, está dirigido a cualquier persona que tenga inquietudes, ya sea por su trabajo pastoral, en sus comunidades, en sus parroquias, ya sean sacerdotes, consagrados, laicos, abogados, psicólogos, a todos los que les interese adquirir conocimientos básicos, porque no es un curso de derecho canónico, pero tampoco es un curso de psicología, tampoco es un curso de pastoral. Es una combinación de todo esto que nos lleva a la realidad del matrimonio hoy. Yo creo que es algo muy bueno para quienes se están formando, a los jóvenes, quienes acompañan a los novios. Creo que la mirada es muy amplia, no solo específicamente para el que quiere iniciar su proceso de nulidad o para el abogado que trabaja en procesos de nulidad, sino para todos. Es una formación básica, necesaria, para poder acompañar la realidad de la familia hoy y de los jóvenes que se casan hoy también, ¿no? Exactamente, que eso es parte esencial de nuestra misión como iglesia, caminar juntos en las diferentes dificultades, en las diferentes realidades en las que vivimos y en las que nos encontramos, para no sentirnos solos. Y padre, un aspecto que no podemos dejar de mencionar, ustedes lo han mencionado de alguna u otra manera, independientemente de las decisiones que se lleguen a tomar o las decisiones que se lleguen a decidir, ¿verdad? El camino que la pareja decide tomar al final de un proceso serio, de un proceso que lleve a la paz, que lleve a la esperanza, pero no podemos dejar de lado el vínculo que existe cuando ya hay una familia, ¿no? Cuando ya existe una realidad que es más grande que solo el hombre y la mujer, en donde ya hay hijos, en donde hay una familia extendida. Entonces, también la importancia, padre, ¿no?, de reconocer que también hay que apoyar y hay que trabajar con esta familia, ¿no? Sí, cuando hablamos de acompañamiento, hablamos de acompañar a toda la familia. A veces, como decíamos antes, solo la iglesia puede acompañar a quien se quiere dejar acompañar. A veces nos ha pasado de tener que escuchar a los hijos, ¿no? Por más que no formen parte del proceso, son fruto de esa unión y son parte de esa familia. Es decir, cuando la iglesia declara la nulidad del matrimonio, lo hace en tanto sacramento, pero como decía, no recuerdo si Karim o Julieta, hubo familia, hubo hijos, porque de hecho hay gente que se casa y constituye su familia sin recibir el sacramento del matrimonio, y esa familia es familia con todas las letras, y esos hijos son frutos de ese amor entre sus padres. Entonces también tenemos que tratar de acompañarlos a ellos, ¿no?, en este proceso. No podemos pensar en un proceso de nulidad matrimonial que sea sanación para una de las partes y no para la otra. Exactamente, que ese es uno de los grandes retos. Y en donde de verdad los hijos, como en este caso, queden de fuera o simple y sencillamente sean como un segundo pensamiento, ¿no? Se tiene que incluir y trabajar de manera íntegra con todo. Se tiene que hacer un verdadero proceso de acompañamiento, un verdadero discernimiento para ir encontrando una solución mutua, una solución conjunta. Karim, una vez que se vive este proceso y que se toma una resolución, ¿verdad? Y como dices, pues muchas veces es como bien difícil que una persona que empieza el proceso o que una pareja que lo empieza se arrepienta, pero existe la posibilidad, y quiero volver a la esperanza, ¿no? Existe la posibilidad que inclusive hasta en el último minuto haya algo que los ilumine y que diga, espera, creo que estamos cometiendo un error, o una vez que se empieza, pues ya no se puede hacer más nada, Karim.
No, por supuesto que existe la posibilidad. Hay que tener en cuenta que lo que busca el proceso es conocer la verdad, ¿no? Un poco esto que venimos hablando, que el proceso puede ser sanador, que el proceso puede otorgar paz, porque en definitiva lo que se busca es conocer la verdad. Es saber si ese varón, esa mujer al momento de casarse fueron capaces de dar un consentimiento matrimonial válido y por ende el matrimonio es válido o no. Eso es la cuestión. A lo largo del proceso, cuando llega la parte peticionante, sea el varón, sea la mujer o sean los dos, ¿no? Puede ser que lo inicie uno, puede ser que lo inicien los dos juntos. A lo largo del proceso, mientras van recorriendo este camino, podría llegar a suceder que se den cuenta de que quizás no es lo que en definitiva están buscando, quizás, y nos ha pasado, eso sí, insisto, quizás no porque intentan recomponer, pero quizás sí se dan cuenta de que no es el momento de transitar este proceso, se puede paralizar, ¿no? Dejan de impulsar este proceso, el proceso tranquilamente se puede archivar y las partes obviamente son libres de querer reconstruir su vínculo si es lo que se han dado cuenta a medida que fueron transitando este proceso. Hasta antes de la sentencia tranquilamente podría suceder. Así es, y es algo muy importante, ir reconociendo que en todas las etapas pues se tienen que vivir con la esperanza y desde la esperanza. Julieta, nos quedan un par de minutos y antes de cederle la palabra al Padre para unas últimas palabras y que nos despida propiamente con su bendición. También, Julieta, este sentido de más allá de lo que suceda al final, pues siempre ver todo esto con un proceso y con una mirada de esperanza, ¿no, Julieta? Sí, es fundamental, ¿no? Yo creo que, bueno, es lo que nos tiene que guiar a todos, ¿no? Esta confianza en el Señor que nos muestra un camino, ¿no? Él es el camino. Pero bueno, muchas veces es un camino difícil, que implica mucha generosidad, mucha entrega. Quizás ese es el punto, ¿no?, del matrimonio. Entender que, bueno, es una gran entrega, con una gran felicidad y alegría y todo lo que implica una familia, pero que hay momentos de mucha entrega. Entonces, bueno, también es esto, acompañar a las familias en todas sus realidades, ¿no? A quienes no celebraron el sacramento, a quienes les gustaría celebrarlo, pero hoy están en una segunda unión y tienen este camino de la nulidad. Y otros que quizás nunca lo inician en el proceso de nulidad, pero necesitan ese acompañamiento. Y sin ninguna duda, como decís, Omar, con la mirada llena de esperanza y de confianza en la misericordia de Dios para todos. Todos lo necesitamos. Exactamente, todos necesitamos esa misericordia de Dios. Finalmente, Padre, unas últimas palabras y bueno, si nos despide con su bendición y gracias a los tres por su participación. Gracias a vos, Omar. Le pedimos al Señor entonces que fortalezca a todos los esposos en su compromiso mutuo, que su vida matrimonial y familiar sea reflejo del amor de Dios, arraigado en la fe, sostenido en la esperanza. Pedimos también por todos los novios que se están preparando para celebrar su matrimonio, que el Señor los guíe con su espíritu de discernimiento para tomar una buena decisión desde la palabra de Jesús, que es nuestra roca firme. Pedimos también por todas las familias que están en crisis. Pedimos para todos ellos paciencia, capacidad de diálogo, reconciliación. Y pedimos por último por todas las personas que se han separado o divorciado, que reciban consuelo en la soledad, en el dolor, darles la certeza de que el amor de Dios nunca les suelta la mano y que puedan encontrar caminos de verdad, de paz, de reconciliación y si es la voluntad de Dios también una nueva oportunidad para amar y ser amados. Todo eso se lo encomendamos a nuestro Padre de misericordia, nuestro Padre Dios, por intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Y nos bendiga nuestro buen Dios a todos nosotros, a aquellos que nos siguen desde su casa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Amén. Pues muchas gracias a los tres. Gracias, Padre, por su hermosa oración y bendición. Ya lo sabe, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. Dele like, síganos y comparta nuestro contenido en Facebook. Nos encuentra como Perspectiva EWTN. Y si a usted le gusta el podcast, nos encuentra en Spotify como Perspectiva Católica. Gracias por su sintonía. Será hasta la próxima. Pero mientras tanto, recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.